Jueza, ¿no? La prisión preventiva para las 6 personas. Lo escuchamos. Sí, buenas noches. En el día de la fecha, entonces, lo que se hizo es cumplimentar los pasos de ley, vencían los plazos hoy, para imputarle formalmente a las personas detenidas los hechos y pedir a la jueza que corrobore y ratifique la legalidad de la detención y luego tratarse medidas cautelares. Pudo haber sido también eso hecho mañana o el lunes. La defensa tenía copias de parte de las actuaciones precisamente para que hoy pudiéramos discutir todo y no elongar la situación ni de las víctimas, que merecen una respuesta, en este caso los padres y familiares de Rocío. Tampoco, bueno, la defensa quiso prolongar la situación indefinida de sus asistidos. Por lo tanto, luego de escuchar la imputación y las evidencias, la jueza, algunas de las evidencias, aprobó la detención, dio por formalizada la imputación y pasamos a tratar la medida cautelar, que obviamente por el tipo de delito y además por las conductas desplegadas antes de la detención e incluso después de la detención por los imputados, requería de una medida severa como es la prisión preventiva, sin determinación de plazos, porque en realidad el sistema, como bien lo explicó la señora jueza, es así. Los plazos son un beneficio que se concede a la defensa de los afectados para que pueda ir pidiendo la revisión cuando las evidencias dejan de ser tan incriminantes o porque va pasando un tiempo que la ley estima como prudente para discutir nuevamente la cuestión. Pero el sistema está establecido sin plazos, excepto los máximos, que son 2 años, más una prórroga extraordinaria de 1 año más. Doctor, ¿Recordamos la ¿recuerda calificación? las calificaciones? Sí, es homicidio triplemente agravado por ser cometido con violencia de género, o mediando violencia de género, por la intervención de menores de edad y por ser cometido para ocultar un crimen, un delito anterior, que en este caso es el abuso sexual, con el cual concurre realmente la figura del homicidio, que es el abuso sexual agravado, abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de intervinientes y por la intervención de menores de edad. En el abuso sexual sí tienen todos, a criterio de esta fiscalía, la misma intervención, no así en el homicidio, donde hay autores, partícipes necesarios o primarios y uno que es un partícipe secundario, porque no parece haber tenido una intervención decisiva en el hecho, sino simplemente en el ocultamiento de cosas o en el traslado del cuerpo de la víctima para su ocultamiento en el fondo del terreno, en la parte que es ya baldío. Igualmente la pena es altísima, de modo tal que, como bien dijo la jueza, está más que acreditado que si fuesen condenados en el cuadro de imputación que hoy tienen, sería una pena de cumplimiento efectivo y de un tiempo prudencialmente largo. Los autores del homicidio obviamente es prisión o reclusión perpetua. Doctor, ¿quiénes son los que tienen intervención en uno de los hechos y en el otro? Y como dije, en el abuso sexual agravado, los 5 detenidos que hoy pasaron por la audiencia. Más los 2 menores también, digo, porque usted también tiene esa información. Sí. Yo no los mencioné porque no es parte de esta carpeta judicial, pero sí, todo indica que es más que la declaración que hacen incluso en sede judicial. El primero de los menores que es identificado, que es Godoy, está corroborada por el resto de la evidencia que se produce, por ejemplo la autopsia, cuando él habla de cómo es que le pega a la niña, y la autopsia da lesiones justamente donde dice que le pegó. Cuando dice cómo la arrastraron, lo dice el otro menor también, la autopsia da efectivamente que fue así. Incluso se encontraron muestras de sangre en el lugar por el cual dicen que pasaron el cuerpo, y muestras de sangre, de lo que sería sangre, porque en este sentido todavía no se pudo analizar, en tierra y en zona de vegetación donde habría vuelto a ser abusada la menor. En cambio, con el homicidio, aparentemente los 2 golpes mortales, en principio, por lo que dice el protocolo de autopsia, lo que pude entender y lo que me explicó el forense, habrían sido propinados por el menor Godoy y uno de los imputados mayores de edad. Doctor, Los otros, hay otro grupo de imputados, 3, que con la misma evidencia habrían sostenido a la víctima para que sea golpeada y abusada,
y no se escapara, porque el ataque vendría luego de un intento de fuga de la nena, y un tercero que simplemente colaboró en ocultar pruebas y el cuerpo, sin oponerse a lo que pasaba, y bueno, asumiendo intervención y colaborando en el traslado al otro lado del tejido, donde se produce un nuevo abuso. El abuso constataron fue dos abusos. premortem. Sí, Claro, eso, Sí, de sí, los dos dos abusos abusos de- participaron los 5, sí. los 7 en este Sí, la caso. evidencia indicaría La- que sí. la evidencia Ujú, indica sí. que participaron los 7, tanto cuando ella estaba viva, después cuando ella estaba fallecida en No, el no, campo. no, los abusos fueron en vida los dos. En vida Los dos en Ella vida. fallece entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana del domingo. Ah. Y el límite máximo que tengo de producción de los hechos hoy es las 2 de la mañana. O sea que antes de las 2, entre la 1:30 y las 2, porque se pasa todo esto, la 1 y la 2, o 2:30, y luego la dejan tirada. ¿Hablaron los No, imputados? no declararon. Recordamos las fracturas que tenía. Y son unas cuantas, pero las, a ver si lo tengo por acá, pero tenía 8 fracturas en la zona del cráneo, de las cuales tenía en el hueso frontal y temporal, es decir, en esta zona, en lo que sería la sien y el frente, en el maxilar, en la región malar y en los huesos de acá atrás del cráneo, que es la que le produce el edema cerebral, que es una de las lesiones más graves que seguramente la llevó a la muerte. Y tenía la fractura del maxilar, también fue muy grave. Los huesos estaban totalmente sueltos, digamos, y en la órbita del ojo izquierdo, si mal no recuerdo, tenía también una herida muy grave que dejó en la piel la marca del elemento que se usó, ¿no? Era en la zona derecha, la marca del elemento con el que se le pegó, El aborto, que no es el mismo que el palo que se encontró y que se acreditó tiene mancha de sangre humana, más allá que todavía no se sabe de quién, pero ninguno de los detenidos estaba lastimado, Claro. así que uno deduce que es de la niña. el fallecida. aborto, ¿por qué no se le imputó, doctor? Porque no hay constancia todavía suficiente de que hayan conocido el estado de embarazo. Parecería que sí, pero no es realmente suficiente a criterio mío como para atribuirle la causación del aborto en forma de dolo indirecto o eventual. Doctor, en materia de investigación, ¿qué es lo que resta ahora en los próximos días? Bueno, la junta médica que pidió, el examen médico que pidió la señora defensora, hay que hacerlo. No era urgente, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que conseguir los reactivos para terminar la revisión de las muestras obtenidas en el lugar del hecho y en el cuerpo de la víctima para establecer todas las que sean de sangre humana y poder mandarlas al laboratorio forense en Santa Fe. Las muestras de semen hay que mandarlas también. El martes próximo está prevista, si se concede autorización, la extracción de sangre a los 7 para luego hacer los cotejos de ADN. Y se están encontrando cámaras de seguridad. Hoy se encontró una más, ya hay 3, si yo sigo una enfrente al lugar y otra un poco más allá, 2, y esta sería la tercera que se encuentre, donde se está rastreando evidencia que muestren la presencia de estas personas en horarios previos o posteriores al hecho. Como le dije, y como le dije a la jueza, tenemos registro de 2 cámaras que lo muestran a la víctima junto al menor Godoy, en los horarios aproximados que han dicho, pero en la actitud que el menor decía, lo cual también conlleva darle credibilidad al menor, y si es creíble en esto, es creíble en todos los demás, ¿no es cierto? Suponen que todos los otros estaban en la casa esperando concretamente la llegada de Puro Godoy con Rocío. Y es una posibilidad. Que había varios en la casa también está acreditado por algunos vecinos que por lo menos hasta las 10:30 de la noche los vieron. Y en ese registro fílmico, el de la... Porque si no me equivoco, te contó que uno es cuando se la lleva en bicicleta Ujú, y el otro es caminando. ujú. Y el que van caminando es el que va directo a Santa Rita. Claro, pasan en bicicleta del sur de la casa hacia el norte, pueden haber ido a la casa o al domicilio del padre de ella. Y el otro es cuando vuelven hacia la casa, pero caminando. Y esto también coincide con parte del relato del menor en uno de las y de un testigo que dice que primero se fueron en bicicleta y luego se fueron caminando.
Se fueron caminando porque ella supuestamente estaba nerviosa porque la pareja de ella no venía a buscarla. Doctor Michelud, ¿está conforme con lo que se ha investigado hasta el momento y avanzado en la causa? Sí, antes de comenzar el relato quería felicitar al doctor Gerosa y a todo el Ministerio Público de la acusación. Creo que el trabajo hasta aquí es brillante. En un par de horas se encontró en principio quién serían los autores materiales del hecho. Y creo que en un 90% está cerrado el caso. Habría que determinar con precisión y con exactitud cuál es la participación real que tuvo cada uno en el hecho, pero recién me refirió la familiar directo, en especial la señora Nilda Valenzuela, que está muy conforme con el trabajo de la Fiscalía, y creo que hemos comenzado bien porque la sociedad busca justicia y encontró en la magistrada ese mínimo de cuota de justicia como para que nos permita tanto a la Fiscalía como a esta parte del querellante continuar con trabajo. Yo le reseñé recién al fiscal que muy probable es que le solicitemos a él se amplíe la imputación con el agravante de la alevosía. Vamos a sentarnos a trabajar en eso y lo más probable es que en el transcurso de la semana vamos a ver si obtenemos más evidencia, pero en principio vamos a solicitar que también sea imputado por el homicidio con el agravante de la alevosía. Me voy a quedar con una frase que dijo el doctor Gerosa durante su locución a la hora de imputarle los hechos. La usaron sexualmente, la mataron y la tiraron. La familia no quiere más que otra cosa que la justicia. En cuanto a las lesiones del cráneo, bueno, mis dos asistentes han tenido una tarea muy fuerte, muy grande y muy buena, y la tercera asistente, que trabaja para los dos fiscales de la unidad fiscal, también ha colaborado, así que felicito a Rodrigo, a Estefanía y a Joana. Joana, Estefanía y Rodrigo, si no me van a reclamar. Pero me la alcanzaron a la autopsia y dice en el informe que fractura de hueso frontal, apófisis cigomática del temporal izquierdo, malar izquierdo, maxilar superior, hueso de la nariz y tabique, maxilar inferior, fractura de fenoides, fractura de etmoides. Eso es todas las lesiones que tenía en la cabeza. Esas son fracturas, pero probablemente ha tenido más golpes. Y el informe de la médica que revisó el cuerpo en el lugar del hecho, en que es encontrado en realidad, habló de múltiples heridas faciales y habló de múltiples escoriaciones en región dorsal que se extienden desde omóplatos, abarcando región dorsal, lumbar, sacra y glútea. Y quemaduras, los dos informes dan cuenta de quemadura. Y esto es también consistente con la declaración de menor, que dice que estaban haciendo un fogón para cocinar algo, es decir que, y en una de las partes él dice que uno de los ataques es que cuando intenta escapar él le pega fuera ya del ambiente cubierto, de la superficie cubierta de la vivienda, y evidentemente ha caído arriba del fuego. Y se ha quemado porque las quemaduras no es que se han reído. Uno dice, se habrán reído y demoraron en levantarla, la pobre chica semi-inconsciente, porque tiene quemaduras que no es de que uno pasa, tropieza y se levanta y sigue corriendo, ¿no? Por eso yo hablaba que es una crueldad. Y ahí la vuelven a violar. Una crueldad infinita. La llevan al otro lado del tejido y ahí nuevamente habría sido abusada. ¿Qué tiene para decir al planteo de la defensa de la doctora Pierini cuando habló de que gran parte de lo que usted presentó como marco probatorio a la hora de la imputación tiene que ver con la declaración de un menor, de Pulo, que tuvo contradicciones entre un relato y el otro? Sí, es cierto, que primero se atribuyó el hecho él solo y después dijo que no, y explicó por qué. Y explicó que fue porque los demás le insistieron en que se haga cargo, que por ser menor no le iba a pasar nada. Después le habrá caído la ficha que sí le iba a pasar.
Y eso es consistente a su vez con el otro menor que dice que lo amenazaron de muerte si hablaba. Por lo tanto, por otro lado, en cuanto a la validez de esa evidencia, hoy por hoy el testimonio único es suficiente, pero en este caso no es un testimonio único. Lo que dijo este chico, a fin de cuentas un adolescente, era niño hasta hace unos días atrás, ahora ya pasó a ser adulto, o sea el 15 de julio pasó a ser adulto. Viene acreditándose con todo el resto de la evidencia, donde estaba el palo y el palo que usó, y se encontró el palo, y tiene sangre. Y las zapatillas de la niña se encontraron, y la ropa del hermano tiene pelos, y el lugar donde dice que le tiraron el cuerpo se encontró, y había rastros que parecen de sangre. Cuando la gente criminalística tenga los reactivos veremos si es sangre. En definitiva, todo lo otro está acreditado. También hay testimoniales que indican que se llevaron ropa, y el relato dice que se cambiaron de ropa en el lugar del hecho. Es decir, realmente lo que ha dicho, primero tiene bastante similitud con lo que dijo el otro menor, y por otro lado el resto de la evidencia indicaría que es cierto. Vuelvo a insistir en esto, insisto, vamos a hablar bien. Si este relato está corroborado por otra evidencia, lo que dice de los demás también. Y con esto es, más allá de que cuando sea el juicio pueda ir este chico y decir cualquier otra cosa, esos relatos se produjeron delante de la jueza y de la fiscal de menores, de la defensora de menores, y otros se produjeron delante del personal policial, y en consecuencia hay varias fuentes por las cuales obtener la misma información. Doctor, en el momento del hecho, ¿le pudo o sabe alguno de ellos habló, o en este caso los menores, de cómo se encontraban? No. La doctora Pirini dijo que va a solicitar los análisis. Es probable que ¿Sirven hayan estado ahora esos mal, análisis? Y si existe dependencia de tóxicos muy fuerte, probablemente sí. Pero ya, ahora ya no, porque además tampoco tenía mucho sentido en el momento de la detención, porque fue producida más de 48 horas después del hecho, o sea que los efectos ya habían desaparecido. Lo que podemos encontrar, sí, si tienen dependencia crónica de alguna sustancia, indicios en el cuerpo. Ahora, está acreditado que estaban por lo menos hasta 2 horas antes del ataque o 3, que estaban allí, que estaban tomando, que estaban molestando a los vecinos, que estaban a los gritos. Y esto es una conducta frecuente en ellos. Una conducta frecuente. De los 5, todos declararon, digamos, que si no había pruebas, no iban a declarar hasta que no haya pruebas, salvo Quintana, que fue el único que dijo: yo nunca entré a esa casa, yo jamás toqué a Rocío y tengo muchos testigos. Ustedes tienen los elementos para demostrar lo contrario, que Quintana estaba allí. Lo mismo que pesan sobre los demás, pero sobre los hermanos del menor y sobre Altamirano se agregan algunos otros datos. A Altamirano se le secuestró una calza que podría ser de la víctima, obviamente hay que acreditarlo. Y a los demás se les secuestraron elementos que tienen manchas de sangre. Y habrá que ver si es de la víctima. Reitero, los imputados ninguno estaba lesionado. Así que si es sangre debería ser de Rocío. Y la correspondencia de, la existencia de semen en el cuerpo y en el lugar, que una vez que tengo los informes, si no hay ninguna circunstancia extraordinaria que haya impedido que se conserve algún tipo de vestigio para hacer ADN, debería determinarnos quiénes son los sujetos que abusaron de la niña. Si después de eso resulta ser que Quintana no tenía nada que ver, uno se pregunta, ¿por qué no lo dijo ahora? ¿Por qué no trajo ahora los testigos? Y si a mí no me lo cuentan, yo no puedo salir a buscar, interrogar a los 90 o 100.000 habitantes de Reconquista a ver si saben algo. Él lo sabe. En ese sentido, si bien es cierto que el imputado tiene derecho a no decir nada, también es un error de estrategia, pero bueno, que siga así la defensa. Si no me dan evidencia, ¿cómo yo puedo saber qué es lo que pasa? Yo no estuve ahí. Gracias, doctor. Bien. Bueno, escuchábamos la palabra del fiscal Aldo Gerosa luego de terminar con la audiencia imputativa y de medidas cautelar para los 5 detenidos en la causa de Rocío Vera.